¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 10 de agosto del año 2020, ya en la segunda semana del octavo mes. Hoy vamos a tocar dos temas, vamos a tocar el tema de Genaro García Luna y vamos a hablar un poquito sobre el Líbano. En este primer bloque lo titulamos La pesadilla transaccional de Vicente Fox y Felipe Calderón. Me refiero a Genaro García Luna, nació el 10 de julio de 1968, acaba de ser su cumpleaños hace justamente un mes. Él es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma Metropolitana, se graduó allá en 1994, justo el año del levantamiento del EZLN. También hizo una especialización en formación y especialización en seguridad pública en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, lo que se conoce como el CISEN. También hizo un diplomado en planeación estratégica en la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Eso fue por ahí de 2004. Trabajó casi 10 años en el CISEN, de ahí pasó a la Policía Federal Preventiva, ya estamos hablando del 99, en la que se integró a la Policía Federal de Caminos, una brigada de la Secretaría de Marina y los cuadros que estuvieron formándose en el propio CISEN. Genaro García Luna fue el coordinador de inteligencia para la prevención. El título lo dice todo, ¿no? Imagínense, coordinador de inteligencia para la prevención, pues todo lo que significan estas pocas palabras. En diciembre del año 2000 se integró por concurso, pero primero en una previa invitación del Procurador General de la República de ese entonces, Rafael Maceo de la Concha, como director de planeación y operación de la Policía Judicial Federal. Imagínense los cargos que le fueron dando, y esto tuvo lugar en una reestructuración justamente de la Policía Judicial Federal para supuestamente, fíjense ustedes, combatir la corrupción ahí, que estaba prevaleciéndose pues de una manera desbordada, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, pues ahora se quería que la gente ascendiera por méritos y capacidades, crear un órgano de supervisión interno, tener una metodología determinada, estrategias de operación, etcétera, y para eso llamaron al señor García Luna. 1 de septiembre de 2001, ya estamos, fíjense, estamos hablando de la época de Vicente Fox. Ahí crearon la Agencia Federal de Investigaciones, la famosa AFI, y pues Genaro García Luna queda como su titular. Esta agencia fue importante en su momento porque, bueno, la publicitaron muchísimo, hicieron mucho cabildeo para ella y recibieron muchísimo apoyo, tanto en cuestiones técnicas como de capacitación, de España, de Francia, de Alemania, de Colombia y de Estados Unidos, básicamente pues del FBI. Y esto pues fue con la idea de ser un órgano con capacidad de investigación para combatir la estructura de la delincuencia organizada. Ya cuando entra Calderón, ya pues, de aquellas, ¿se acuerdan ustedes? Aquellas elecciones que fueron pues bastante cuestionadas, pues lo nombra secretario de Seguridad Pública a Felipe Calderón, y el 7 de marzo de 2007, el propio García Luna le presenta la Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia, un supuesto nuevo modelo de seguridad, en donde llamaban ellos a la institucionalidad, la participación ciudadana, la profesionalización, por todo así que de sus elementos, la modernización de los sistemas de operación y vigilancia de centros penitenciarios. Todo lo que agrupaban ahí. Luego crearon la Policía Federal e instauraron lo que se llama la Plataforma México, que por cierto después Peña Nieto le dio al traste, y en esta Plataforma México tenían datos e imagen en tiempo real en un sistema único de información criminal aquí en el país. Es un sistema, pues ya desde ese entonces les gustaba como crear a medio mundo. Obviamente ya sabemos que todos los países tienen sus sistemas de inteligencia. Y también en ese entonces crearon el Sistema Integral para el Desarrollo Profesional, que en aquel entonces se llamó la CIDEPOL. Y fíjense, fue tanto el impulso que tuvo la Policía Federal en ese entonces que de 6,489 elementos pasó a tener más de 36,000. Genaro García Luna es un tipo, hay que decirlo, inteligente, bueno, no tanto para algunas cosas, ya vimos que se le pasó la mano de confianza o pecó de soberbia, porque ya ven que lo agarraron precisamente en Estados Unidos, más adelante vamos a hablar de eso, pero García Luna tiene 3 libros sobre temas de seguridad, uno escrito en 2006, 2011 y 2018, no les doy el tema porque la verdad es que, pues, como para qué, ¿no? Ya sabremos lo que pudiera decir ahí, ¿no? Pero lo que sí podríamos decir es que paradójicamente recibió varios premios tanto nacionales, por ejemplo, la Medalla del Valor, imagínense ustedes, que le otorgó el CISEN por ahí de 1996,
y también tuvo varios premios internacionales, el orden, por citar algunos, el Orden del Mérito Policial con distintivo rojo por su contribución en el combate al terrorismo. Este se le otorgó a España en el 2001. La FBI y la DEA le dieron también un premio en 2004, Ecuador se le dio en 2005, la Interpol también en ese año, Colombia, a manos del expresidente José Santos, le dio la Medalla al Mérito Excepcional, esto ahí en 2011, entre otras condecoraciones que tuvo Genaro García Luna. Cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, en 2018, pues era director de GLAC Consulting, que es una empresa dedicada a la consultoría, por supuesto, en temas de seguridad, política y economía. En suma, puede decirse que desde la época de Fox, Genaro García Luna acumuló muchísimo poder, muchísimo, ¿no? Yo creo que no tenemos todavía una idea de cuántas cosas pasaron por la mente, por los brazos, por las armas y por las represiones y por los favores de este señor junto con todo el equipo pues, que tuvo a su servicio. Podríamos decir dos sexenios en activo y uno en el que más o menos a distancia, es decir, en el de Enrique Peña Nieto, pues siguió operando para favorecer sus intereses. ¿Qué tanto se dio justamente pues, a Estados Unidos? ¿No? Y recordamos que en Estados Unidos fue básicamente trabajo con algunos grupos, trabajó principalmente con la DEA, tenía muchos amigos ahí, también trabajó con ciertos grupos del FBI, pero recordemos que en un país tan grande, pues en la DEA había diversas corporaciones y no con todas ellas se llevó muy bien, que digamos, Genaro García Luna, o logró infiltrarlos o logró vincularse de una manera tan estrecha como lo hizo con algunos. El hecho es que logró consolidarse tanto dentro del país como fuera de México y tuvo un poder prácticamente ilimitado tanto con Vicente Fox, pero sobre todo con Felipe Calderón, y pues en el sexenio de Enrique Peña Nieto supongo que estuvo muy tranquilo, suponiendo que sus relaciones tanto dentro del país como con la DEA, pues iban a ser la garantía de su perpetua impunidad. Insisto, no así necesariamente con otros cuerpos policíacos, por ejemplo, pues en Estados Unidos con el FBI. La revista Forbes, y ya nos vamos a 2013, lo incluyó como uno de los 10 hombres más corruptos de nuestro país. Anabela Hernández ha sido una de las periodistas y escritoras que más ha seguido la trayectoria de Genaro García Luna y todos sus nexos con sobornos, narcotráfico, etcétera. Por ahí recordemos Los Señores del Narco y su último libro, pues de El Traidor, en donde pues, ustedes pueden ver a lo largo de toda la trayectoria de Anabela Hernández cómo constantemente aparece ahí la figura de García Luna. No en vano, pues hay evidencias de que Genaro García Luna incluso la mandó a amenazar de muerte. Y también podemos decir que, y podrán constatarlo ahí en los programas que empezamos a hacer nosotros aquí en Rompeviento, por ahí de 2008, si mal no recuerdo, como pues, siempre hemos insistido que la guerra de Felipe Calderón no fue una guerra en contra del narcotráfico, sino por el control de este. Y aquí podemos decir que cada vez se encuentran o salen a la luz, a lo mejor ya les tienen por ahí, más evidencias de que en ese sexenio, es decir, en el de Calderón, se le protegió y ya estaba colaborando precisamente Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. De hecho, en la ampliación de declaraciones o de pruebas que se llevan en Estados Unidos, ya no solo lo ubican desde la época de Calderón, sino precisamente desde 2001, en la época de Vicente Fox. Otro periodista que también ha escrito mucho sobre él ha sido Lidia Cacho, también ha documentado delictivas de ese personaje. En 2012, Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, declaró que le había entregado dinero del narcotráfico. El 24 de diciembre de 2019, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, anunció una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República por el desvío de recursos y lavado de dinero precisamente en el sexenio de Calderón. Y también está otra investigación por ahí por una transferencia de 2,000 millones de pesos que la Secretaría de Gobernación realizó a las cuentas de Genaro García Luna. La historia de García Luna, digamos, en sus casas de Miami, yendo por aquí, por allá, paseándose, etcétera, pues tuvo una pausa muy marcada el 10 de diciembre del año pasado en Dallas, Texas, donde lo detuvieron, acusado precisamente por el fiscal de distrito de Nueva York por conspiración, aceptar sobornos del cártel de Sinaloa y declaraciones falsas.
Actualmente García Luna está detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Su proceso inició el 3 de enero de este año, en la que él se declaró inocente. Eso, su declaración de él de saberse inocente, bueno, o de decirse inocente, más bien sería el término correcto, es súper importante porque eso deriva o en que el proceso sea más corto o más largo, y obviamente esto abre o no abre negociaciones entre la parte acusatoria y la acusada. Y aquí, pues obviamente vamos a ver un proceso que se va a dar y que seguramente va a llevar algunos meses y que si se le encuentra culpable a Genaro García Luna, le pueden dar desde 20 años hasta cadena perpetua. García Luna, antes de ser detenido, vivía en una de las zonas más caras de Golden Beach, en Miami, en una casa que compró en efectivo, ojo, al cash, como diría el expresidente Cedillo, a través de un prestanombres con un valor de 3.3 millones de dólares. Multipliquen 3.3 por 25, más o menos 23, 24, 25, y eso es el valor que les va a dar en pesos mexicanos. Y ahí también tenía, entre otras cosas, un yate lujoso, también en varios miles, valorado en varios miles de dólares estadounidenses. Además, García Luna ya había inscrito a sus hijos Luna Sofía y Genaro García Pereira en una escuela privada, una escuela que se llama Miami Country Day, donde nada más la matrícula que pagaba anual, de manera año con año, por ambos, superaba los $70,000. Imagínense, $35,000 por cada uno por año, pues sí que tenía recursos Genaro García Luna. Y con el sueldo de secretario, pues, estaba muy difícil que tuviera tales cantidades. Y además, otro hecho que le llamó la atención allá en Estados Unidos es de que estos pagos eran hechos rigurosamente por otra empresa relacionada a la compañía que le había comprado la casa y el yate. Y pues aunque se supone, justamente como fueron comprados la casa y el yate por prestanombres, las empresas que creó Genaro García Luna a su nombre y al nombre de la esposa de él, Linda Cristina Pereira, tenían, fíjense ustedes, el mismo domicilio oficial que la empresa que usó para disimular la compra de lujosas propiedades. Estas que estamos hablando de Miami, para nada, que eran las únicas. Y además, algunas empresas de él, por ejemplo, 3 de él, tenían pues el mismo gerente. Estamos hablando de Gabriel Díaz Sarmiento. Es contrastante el hecho de que Genaro García Luna en 2008 vivía en una colonia de clase media baja allá en la Ciudad de México. En 2009, un año después, se cambió a una residencia de $2 millones, que también pagó en efectivo en un exclusivo fraccionamiento de la Ciudad de México. Y aquí pues sale la pregunta, ¿no? ¿Y de dónde salió tanto dinero? Como diría Anabel Hernández, Genaro García Luna no se ganó la lotería, no recibió herencias millonarias y su esposa apenas tenía una cafetería en un barrio popular de Xochimilco. La misma Anabel Hernández nos da la respuesta. Esto con base en entrevistas con familiares de los hombres de confianza de Genaro García Luna, y la citamos textual. Los jefes policíacos recibían por montones miles de dólares de diversos integrantes del cártel de Sinaloa y del cártel de los Beltrán Leiva, que ocultaban en cajas de huevo en compartimentos secretos, que les llaman ahí caletas en el argot de narcos colombianos. Eso dentro de sus propios domicilios. A través de sus familiares iban transformando en casas de cambio los dólares en pesos. Una operación hormiga, pero eficaz. Compraban carros, casas y objetos de lujo en efectivo para no dejar huella alguna. 6 años de Calderón, más 5 de Vicente Fox, por lo menos porque estamos hablando de 2001. Bueno, cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, García Luna se mudó a una residencia de Florida, en una zona donde viven pues, magnates y celebridades. Y nos dice Anabel Hernández, y ese fue su error. Si no lo hubiera hecho, no hubiera llamado la atención de una unidad de la Administración para el Control de las Drogas, que estamos hablando de la DEA, que está en Houston, que vio muy sospechoso el pago en efectivo. ¿De dónde obtendría un servidor público mexicano todo el dinero para comprar esa lujosa residencia? Para esa casa, los prestanombres fueron los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, que es el papá y el hijo, y un empresario de Colombia llamado Natán Wenzer. Entre los tres, Samuel, Alexis y Natán, abrieron más de 24 compañías en Florida y Panamá. Al menos desde 2014, Estados Unidos lo estaba investigando,
principalmente por la compra de la residencia. Probablemente García Luna pensó que las relaciones que tejió con la DEA lo iban a mantener por siempre impune. Ahora él está preso, con mucho dinero, pero sin poder utilizarlo. Qué paradójica la vida, ni siquiera para su defensa, porque pues, no tiene para contratar un buen bufete de abogados, que ahí ya sabemos que son miles de dólares por hora los que podría o él debería de contratar si quiere abogados expertos en este tipo de temas. El hecho es que si él utiliza dinero para pagar un bufete de abogados, digamos, de esta calidad o de este, digamos, pues, ahora sí que de este taxímetro, vamos a llamarlo así, por decirlo de alguna forma, pues daría también más elementos de prueba a la fiscalía, porque entonces le preguntarían a García Luna, ¿y de dónde está saliendo más dinero? Ya sabemos que en abril pasado García Luna hipotecó por $500,000 un departamento cuyo valor es de $900,000 que compró en 2018 en un lujoso complejo que se llama Park Square Residences. Imagínense el dinero que desborda Genaro García Luna, así que por los cuatro costados. El hecho es que también García Luna pues no se la lleva él solo, tiene toda una compañía. De hecho hay gente que le llama el cártel de García Luna. Aún no sabemos cuánto es la totalidad de sus cómplices, ya se tienen algunos identificados en la PFP, donde el mismo presidente anunció que iba a haber una limpia de todos los que estuvieran colaborando con él. No sabemos si efectivamente ya se hizo en un 100% o no, pero también en la Fiscalía General de la República hay gente muy allegada o a Genaro García Luna o a gente que estuvo muy cercana con él. Anabel Hernández ya lo ha señalado en varios medios de comunicación y también le mandó un cuestionario precisamente al fiscal Gertz Manero para que le responda, digamos, acerca de estas personas que ella ha identificado como gente muy cercana a García Luna. Ahora pues está supuestamente esperando la respuesta del órgano interno de control. Ojalá se dé pronto y ojalá se esclarezca qué están haciendo estas personas justamente en la fiscalía. Hablando de fiscalías, llegamos a la Fiscalía de Nueva York, donde pues ahí ya se menciona con lujo de detalle que Genaro García Luna participó al menos 5 veces en el envío de cocaína del cártel de Sinaloa a Nueva York y Chicago, allá en la Unión Americana. Estamos hablando de mayo y agosto de 2002, enero de 2003 y marzo y octubre de 2007. Los principales cómplices de Genaro García Luna, por lo menos los que se conocen públicamente, son Ramón Eduardo Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino. En este momento, ambos son fugitivos. En Estados Unidos tienen más de 60 hojas de pruebas en contra de Genaro García Luna, incluyendo las declaraciones del Rey Zambada. Recordemos que es el hermano del Mayo Zambada, el principal líder del cártel de Sinaloa, o eso es lo que se comenta. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden verlo en el libro de Anabel Hernández que estábamos comentando del traidor, y que pues, él hizo algunas declaraciones justamente en el juicio del Chapo Guzmán. También pues, él hablaba del pago que le hizo de sobornos a Genaro García Luna. También se menciona la continua colaboración que tuvo, o que tiene más bien Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, que lo dibuja, se dice en Estados Unidos, como uno de sus empleados. De hecho, les decía, desde 2001, desde con el inicio de Vicente Fox, a todo el sexenio de Calderón, y en algunos párrafos me parece que dice hasta la fecha. Entonces, pues ya con 2 sexenios, ya es más que suficiente. Ahora si lo trasladamos hasta actualmente, pues imagínense de qué estamos hablando. Entonces, podríamos decir que todo este tipo de situaciones del cártel de Sinaloa, junto con la corrupción y el desvío de recursos y los sobornos, intimidaciones, ganancias por el narcotráfico, etcétera, pues ha sido uno de los principales legados que nos ha dado este personaje, muy vinculado, por cierto, a Felipe Calderón, que anda en las redes muy activo. En primer término, también habrá que comentar, antes de todas estas cuestiones económicas, los miles de muertos y desaparecidos en el país que nos ha dejado la guerra por este control de las drogas, el cual aún la tenemos, que no se ha podido erradicar, ni se ha podido disminuir en una manera significativa, sino que sigue ahí lacerando al país año con más de 35,000 muertos en nuestro México, y también cuánta gente fue sobornada, cuánta gente fue desaparecida, cuánta gente fue extorsionada. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Israel Vallarta, que sigue
aún sin recibir sentencia, aún cuando Florence Cassés pues ya fue liberada algunos años atrás. En una columna reciente, Nirey Ramírez cita al excomisionario policíaco Javier Herrera Valles, que precisamente había denunciado a Genaro García Luna desde 2008 y que luego Javier Herrera pagó su osadía, se le levantaron cargos falsos y fue apresado. Y estos parece que fue el de los primeros que trató de nombrar o de definir precisamente al grupo de García Luna como el cártel de García Luna. Y aquí menciona a Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, que ya lo habíamos mencionado, pero también aparece otro personaje que se llama Iván Reyes Alzates, todos exmandos policíacos que constituían como tal una empresa criminal organizada. Y aquí Javier Herrera textualmente dice: toda una red de complicidades desde que estaban en la AFI, en la Agencia Federal de Investigaciones, con el apoyo del presidente Fox. Y luego más adelante menciona: con Calderón fue el descaro absoluto de ampliar sus negocios de yendo al narcotráfico y declarar la guerra a la delincuencia organizada, que no fue otra cosa que declarar la guerra a los cárteles contrarios al de él. Así de tajante lo dice Javier Herrera. Y remata diciendo: eran los años cuando estos hombres, ahora señalados como traidores a su misión, como servidores públicos, aparecían en la televisión, daban encendidos discursos sobre su valentía para combatir en la guerra, y más que valientes, eran obedientes empleados del cártel de Sinaloa. Por ahora, recientemente nos enteramos que Palomino y Pequeño fueron acusados en Estados Unidos, entre otras cosas. Primero, estoy hablando de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que es la que lleva el proceso de García Luna. Los acusaron por lo menos de conspiración para traficar cocaína a cambio de sobornos millonarios del cártel del Chapo entre enero de 2001 y el presente, en lo que Genaro García Luna está más que implicado. Los acusados abusaron de sus posiciones públicas para asegurar el transporte de drogas por el cártel de Sinaloa, Estados Unidos. Y una segunda acusación relevante es dar información judicial delicada sobre investigaciones realizadas con el cártel, así como información sobre cárteles rivales al cártel de Sinaloa. Además, y ya con esto termino, recientemente se presentó como evidencia, de allí le llaman descubrimiento probatorio, 43.8 kilos de cocaína decomisada en Brooklyn el 24 de mayo de 2002. Vean en qué época estamos. Vicente Fox, esto al cártel de Sinaloa se los decomisaron cuando Genaro García Luna era coordinador general de la AFI, de la Procuraduría General de la República. También presentaron como evidencia 20 kilos de cocaína. Estos los aseguraron en el buque Gatún. Esto fue cerca de la costa de Panamá. Estamos hablando de marzo de 2007. Y este es un caso que estuvo vinculado, ¿se acuerdan ustedes?, al descubrimiento, entre comillas, de 25 millones de dólares en efectivo. ¿Se acuerdan ustedes en la casa de Xinmí Llegón? ¿Se acuerdan ustedes de las declaraciones de Javier Lozano, del gabinete de Calderón, diciendo o copelas o cuello? Que esto fue allá en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. También presentaron 22 kilos de cocaína y 4 de heroína asegurados en Palisades, en Nueva Jersey. Estamos hablando de julio de 2009, en época de Calderón, ahí cuando Genaro García Luna era precisamente titular de la Secretaría de Seguridad Pública. La justicia de Estados Unidos también tiene transcripciones de llamadas interceptadas, registros financieros, bancarios y de negocios, expedientes aportados por el gobierno de México y también las propias declaraciones de García Luna, que por ejemplo en alguna de ellas dijo que él había movido más de 50 millones de dólares en sobornos entregados por el crimen organizado a través de 11 paraísos fiscales diferentes en todo el mundo de 2006 a 2012. Y aquí finalizaremos diciendo: ¿llegarán más arriba las investigaciones? Esperemos que sí, y preguntaremos también: ¿y las investigaciones en México, pa? Esperemos que pronto aparezcan. Y digo las investigaciones legales, porque colegas periodistas sí que han aportado muchísimas evidencias de toda la gran corrupción que tuvimos en la época de Fox y de Felipe Calderón. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Ahora regresamos.